Gente linda, yo súper contenta. Hoy es un día muy especial porque hoy me voy a encontrar contigo. Hoy es un sábado. Un sábado siempre es bueno para conseguirse con María José, en un live con María José, en donde el alcance del día de hoy va a ser extraordinario. Hoy vamos a tener un súper temazo y con una invitada de categoría, así que pendiente. Y al final, la gran sorpresa que nos tiene Laura Corredera y María José Suárez, así que tiene que quedarse hasta el final, para que puedan ver de qué se trata esta gran sorpresa en el día de hoy. Saludos a todos los que se están conectando. Ya veo por ahí a la invitada. Vamos a ver, yo voy a colocar aquí mientras tanto el tema del día de hoy. Vamos a ver, díganme de dónde se están conectando. ¿Ok? El cerebro del autismo. Ok, vamos a ver, gente bonita, de dónde se están conectando. Ok, aquí ya tenemos el tema del día de hoy. Vamos a fijarlo. Y bueno, en el día de hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante en donde las vertientes van a estar aquí ubicadas en ese tema a donde vemos allí el cerebro y tenemos a la gran Laura Corredera, neuropediatra, quien nos va a dar herramientas súper potenciadoras para saber cuáles son las áreas de interés para poderlas trabajar, cuál es el alcance de hablar del tema acerca del autismo en la parte neurológica, porque este encaje de hablar del cerebro del autismo, qué pasa en el cerebro de esta población neurodivergente, qué alcances va a tener el nosotros apoyarnos en algunas estructuras en específico, cuáles son las áreas que están más comprometidas en esta población. Eso todo lo vamos a conversar en el día de hoy. Y bueno, sobre todo quiero a todas las personas que se están conectando, a ver de dónde se están conectando, tantas manitas por aquí saludando a Karen López, a Fly Blue siempre de la mano, a Jill Parola, tenemos a Nelly, tenemos a Claudia, tanta gente bonita, Laura Corredera también allí. Le voy a robar aquí unos espaciecitos para decirles a ustedes que definitivamente hay algo importante. Nosotros vamos a enfocarnos en la parte de cómo este cerebro trabaja, de qué manera son las estructuras comprometidas, de qué manera es el alcance que podemos aportar de la parte neurológica, de la parte psicopedagógica y de qué manera podemos darle a ustedes herramientas. Y recuerden, hoy tenemos una gran sorpresa que es al final del live. No se me pueden ir. Y tenemos a Fly Blue desde Suecia. Bueno, gente bonita que se conecta. Y bueno, yo voy a dejar de compartir este enlace para poder buscar a Laura Corredera. ¿Ok? A ver, díganme por ahí de dónde se están conectando, gente bonita, mientras yo busco aquí a Laura. ¿Ok? Porque ahí viene una mujer que yo admiro muchísimo, una gran neuropediatra que nos va a dar herramientas de valor. Así que ya tenemos por ahí a Laura Corredera. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy Cuéntame. bien, yo paseando. Así que Bueno, eso es bueno, muy eso es bien. bueno. Ahora cuéntame una cosa, Laura. Estar ahorita un sábado, ya no es un domingo, ahorita es un sábado conmigo. ¿Qué te parece un espacio también un sábado? Bien, bien. Me gustan más los sábados. Los sábados Bueno, todavía se siente el trabajo. bueno, fíjense una cosa que quería hablarle. Le había dicho a estas personas que se tienen que quedar al final. ¿Qué piensas tú? ¿Se quedan al final? Al Se final quedan, que es se queden, que se que queden. se queden porque es importante, porque ahí viene el gran notición. Aquí tenemos a M. Celi que te está saludando. Hola, y a todas las personas que están aquí conectadas. A Leluz Dulce, tenemos a Carmioli, tenemos a tanta gente bonita, Laura. Y este tema tan interesante, tocar las estructuras del cerebro del autismo, en donde yo siento que tenemos que conocer qué es lo que hay aquí para poder entender el desenvolvimiento de esta población. Porque hay como decir, hay un silencio en esta población que nos hace y llama alerta de que qué podemos hacer, desde hasta qué punto podemos llegar. Hay una cosa muy importante que las personas con autismo tienen esa dificultad muy particular de integrar información. Ellos tienen un cerebro que se centra totalmente en detalles en específico y les cuesta llegar a coordinar primero la flexibilidad de diferentes enfoques y al mismo tiempo ellos estar cercenados en solamente una estructura. Yo quisiera que si nos podrías decir por qué el nivel de cerebro del autismo tiene este compromiso en qué áreas en específica se compromete el autismo. Bueno, a ver,
Primero que nada habría que entender que cuando nosotros hablamos de las manifestaciones cerebrales en el autismo, tenemos que pensar en las personas, a ver, para que sea claro para todos los que nos entienden, médicos y no médicos. Me pasa muchas veces que la gente te pregunta, pero ¿cómo? ¿Tiene autismo o tiene déficit de atención o tiene dificultades del aprendizaje o cuál es su diagnóstico? Bueno, tenemos que determinar que el autismo, el déficit de atención, las dificultades en el aprendizaje, son diagnósticos de síntomas, de características de la persona, pero que muchas veces detrás de esos síntomas hay un diagnóstico más, que es el que los médicos le decimos el diagnóstico etiológico. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hay personas que tienen epilepsia y solo tienen convulsiones y tienen epilepsia nada más. Pero hay personas que tienen epilepsia porque tienen alguna alteración en su cerebro que predispone a eso, como por ejemplo la esclerosis tuberosa. Entonces, el pronóstico de la epilepsia en la esclerosis tuberosa es distinto. Lo mismo pasa con el autismo. Hay personas que yo creo que aún no llegamos a determinar cuál es la condición genética o la condición de base que predispone a que tengan autismo. En esas personas que el autismo sería, por decirlo de alguna manera, puro, que no hay otra causa, uno entiende, uno va a hablar, y hoy vamos a hablar de esos pacientes. O sea, hoy no vamos a hablar de los pacientes, por ejemplo, con autismo y esclerosis tuberosa, de los pacientes que tienen autismo y tienen Angelman, de los pacientes que tienen autismo y tienen otros diagnósticos. Porque en estos chicos las causas y la formación del cerebro es distinta. Y la otra cosa que tenemos que entender es que en 10 años nosotros vamos a mirar este video y va a estar completamente desactualizado, porque para ese momento va a haber panel genético que nos permite determinar cuáles son las alteraciones específicas en cada uno de estos pacientes y sobre todo poder hacer un pronóstico. Y vamos a entender mucho más la amplitud y el espectro de manifestaciones en los distintos pacientes. Vamos a entender por qué son tan distintos entre sí. Yo creo que primeramente son distintos porque son personas y las personas somos distintas entre nosotras. Un ejemplo que me gusta dar es, todos conocemos a alguna persona con síndrome de Down y sabemos que tienen la misma condición de base y sin embargo entendemos y aceptamos que sean distintos entre sí. Cuando avanzó la ciencia entendió que en el síndrome de Down el porcentaje de células afectadas determina el funcionamiento. Pero bueno, eso llevó muchos años de avance. Yo creo que la ciencia avanza tan rápidamente que en unos años todas estas respuestas que ahora nos conflictúan tanto, incluso desde el diagnóstico, ¿no? Porque Exacto. tantas veces se pone en duda el diagnóstico y uno como profesional también lo duda, ¿no? Porque uno dice, a ver, es la mirada de otra persona sobre una persona, entonces, por supuesto que hay chances de que haya error diagnóstico o misdiagnóstico, porque uno mira las manifestaciones de una persona en un momento dado. Pero yo creo que a medida que la genética avance, todo esto va a ser mucho más fácil. Me fui por las ramas. Exactamente. No, y una de las cosas que a mí me llama la atención de esta población, y hay algo que has tocado que también es importante, que muchas veces se habla de que esta población tiene un problema en el caso de la interacción social, y lógicamente tiene esa falla en esa área, ¿no? Les cuesta mucho socializar, pero existen también otras etiologías, otros trastornos que requieren esta misma atención. Entonces, por tanto, es tan minucioso entender el cerebro de estas personitas. ¿Por qué? Porque hace como una colisión de que es algo parecido a otros y hay que ser muy exactos en el diagnóstico. Por tanto, hay que tener, y siempre se los digo a las personas, sobre todo que están aquí conectadas y a las personas con que hago terapia o acompañamiento, de que nosotros tenemos que ser muy pacientes cuando tenemos una población con estas características. Primero, porque hay un cambio de evolución. Hoy en día los niños con autismo no son los mismos niños con autismo de hace 10 años. Eso es irremediablemente válido lo que estás diciendo. Y algo importante, el lenguaje. Fíjate que antes se hablaba de un lenguaje muchísimo más tardío y hoy en día podemos conseguir que por medio de la estimulación temprana pueden llegar a conversar o a hablar. Entonces, hay una evolución importante, pero sí hay unas áreas bien comprometidas. Ahora,
cuando hablamos de este trastorno como tal del espectro autista, existen diferentes alteraciones neurológicas y sobre todo se habla de que hay una alteración neurológica específicamente en la corteza cerebral que afecta el proceso de la sinapsis, es decir, de la información de un lado a otro. ¿Tú podrías explicarnos un poco más de qué se trata esta alteración en la neurocorteza? Sí, por supuesto. A ver, yo voy a hacer dos diferenciaciones, uno en los pacientes con autismo clásico y otro en los pacientes con formas más estilo, con muy buen nivel de vocabulario como el Asperger. El cerebro, la mayoría de los que nos estén viendo pueden haber visto alguna vez en la vida un riñón. Es más fácil Mm. imaginarse un riñón que un cerebro porque es muy difícil ver un cerebro, pero sí ver un riñón. Cuando uno corta un riñón a la mitad, hay una parte externa y se diferencian claramente dos colores. De esos dos colores, podemos saber que hay dos partes distintas en el riñón. Bueno, en el cerebro pasa lo mismo. Hay una parte externa, que es la corteza cerebral, y una parte interna, que es donde están todos los haces de las neuronas. Imaginémonos a una neurona como si fuera una estrellita con una cola muy, 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 muy larga. Esa estrellita se ubica en la parte externa del cerebro y tiene un cablecito que va hacia la parte interna, bien hacia el centro del cerebro. En el centro del cerebro, todas las neuronas bajan hacia abajo y van con ese cable hacia el lugar donde van a hacer su función, por ejemplo, en la mano. El cuerpo de la neurona es la estrellita. El cable que baja hacia el lugar es muy simbólico, que va a hacer la función, es el axón. Hay enfermedades que son de la corteza cerebral y hay enfermedades que son de la unión y enfermedades que son del axón. El autismo es una condición que afecta a la corteza cerebral y afecta las formas en que las neuronas se conectan. La gente se imagina que las neuronas están pegaditas, pero las neuronas no están pegaditas. Las neuronas están contiguas, están cerca. Solo menos del 10 a 15% de las sinapsis, o sea, de la forma de comunicación de las neuronas, son físicas y están pegaditas. Casi el 90% están muy cerca. Eso quiere decir que necesitan neurotransmisores para conectarse. Y esa conexión se da porque, imagínense esta estrellita que es el cuerpo de la neurona, tiene todo pelitos, 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 como si fuese el vello de la piel. Esas son las dendritas. En algunos lugares son mucho más largas y mucho más concentradas. Las dendritas hacen que una neurona se pueda comunicar mejor con la otra porque acerca un poquito la distancia. En el Ujú. autismo se cree que esa dendritogénesis es más densa. O sea, que las personas con autismo tendrían neuronas mucho más peluditas. Por eso los científicos están encontrando algunas dudas cuando encontraron estos hallazgos en decir, ¿por qué si sus neuronas, en teoría, tienen más capacidad de comunicación, esta comunicación es más inefectiva? Y en realidad yo creo que a lo mejor nosotros estamos interpretando que esta comunicación es más inefectiva, porque no sé si vos lo has visto, María José, que hay personas con autismo a los cuales nosotros estimulamos desde el lenguaje durante muchos años y en un momento dado empiezan a hablar como con todo el vocabulario junto a la vez. Es como es la bendita explosión lexical potenciada por 1000. Exacto. Entonces, yo creo que la persona con autismo tiene más dificultad en marcar el camino por el cual la información va. El cerebro es vago, entonces lo que va haciendo es marcando un camino por donde va la información, y por más que yo tenga un montón de otros caminos posibles, siempre uso el mismo. Por eso no es tan difícil cambiar un hábito. Exacto. ¿Por qué? Porque es mucho gasto de energía poner a funcionar las neuronas. Yo creo que las personas con autismo, esta dendritogénesis, por ejemplo, hace que el patrón de funcionamiento tarde más en estructurarse y hay una plasticidad neuronal diversa, no peor, que hace que esté menos adaptada a esta demanda del ambiente, ¿no? Claro. Entonces, sí, fíjate que hay algo que me llama la atención, es que cada día que vamos hablando del autismo, cada día hay algo diferente que saber y hay algo importante. Esta parte que la manejaste muy bien, es este aspecto de no entender muchas veces
que no se logra, pero de un momento a otro se da de una manera muy espontánea, tiene mucho que ver con esta parte de seguir el mismo patrón. De hecho, una de las características es modelaje con esto, y me imagino que por esa misma intensidad de vellos que tú me estás hablando que hay en esas dendritas, ellas requieren de un impulso que sea condicionado para ellas poder funcionar, ¿no? Entonces, fíjense la importancia de cómo afecta este tipo de hallazgo nuevo en lo que es este aspecto del funcionamiento del cerebro. Requiere más condensación de aprendizaje y más monitorizado, más con un patrón exigido. Bueno, saludos a Cinti, a D'Angela, a toda esta gente que se ha conectado. Ahora, al hablar del cerebro del autismo, es hablar de que es una personita que habla de detalles, es un tanto obsesivo en algunas cosas, es muy pragmático con el mismo seguimiento de algo, e inclusive fíjate que cuando nosotros hablamos en la terapia conductual, tenemos, por ejemplo, un objeto y él agarra la obsesión de tener este objeto, y él anda con este objeto para todos lados, y tenemos que empezar a cambiarlo para poder programar otro tipo de flexibilidad, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de instrumentos puedes tú utilizar? Por ejemplo, cuando existe impulsividad o otro tipo de cosas, ¿qué instrumento se utiliza en el caso de la evaluación del cerebro del autismo? A ver, es muy importante saber que cuando nosotros diagnosticamos autismo, diagnosticamos el síndrome, pero que deberíamos avanzar en los estudios de causa y uno de ellos, fundamental hoy, es la resonancia. La resonancia nos permite saber cómo es el cerebro de estas personas, cómo está formado y si en algún área del desarrollo hubo alguna dificultad o un desafío en ese desarrollo que no permitió que la corteza se formara de manera adecuada, ¿no? Eh, por supuesto que en general las causas estructurales, o sea, las alteraciones en el desarrollo cerebral en el autismo, no son la causa más frecuente, casi siempre avanzamos en los estudios metabólicos y genéticos. Pero por supuesto que esto nos tiene que ayudar un montón, y esto que vos hablás del perfil de funcionamiento tiene que ver también con tanta asociación que hay en el autismo con el retraso, por un lado, que nos da un perfil de funcionamiento distinto, y por supuesto que en los pacientes con retraso la repetición estructurada sin permitir el aprendizaje a través del error. O sea, la repetición, las mamás te dicen, le enseñé, entendió y al otro día se lo olvidó. Sí, ese es un estilo de aprendizaje muy típico de los chicos que tienen retraso, que muchísimas veces se asocia con el autismo. Y a veces hay áreas con retraso, aunque el paciente globalmente no funcione como una persona con retraso. Por eso es tan importante repetir lo que está bien, para que el cerebro entienda por dónde tiene que ir y después lo pueda repetir solo. Porque cuando yo le dejo al paciente que busque la respuesta, el cerebro activa un patrón paralelo de pensamiento que hace que se marquen dos caminos que no llegan a ningún lado. Por eso necesito repetir el patrón de funcionamiento normal. Y por supuesto que la resonancia es fundamental para poder, y no reemplazada por la tomografía, ¿no? El examen físico y la resonancia. El examen físico a veces en estos chicos es un desafío muy Sí. importante, justamente por sus cuestiones sensoriales y por sus dificultades en el contacto con los demás. Entonces, a veces es una decisión personal, ¿no? Pero yo me parece que uno debe dejar o demorar o posponer el examen físico hasta lograr tener un poquito más de vínculo con el paciente, o por lo menos poder anticiparle que a la próxima consulta se va a hacer un examen físico, porque de verdad que para ellos es muy invasivo. Claro, porque hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que es esta parte de que cuando tú cambias, y tú lo has manifestado allí, que tú haces por lo menos esa resonancia y al mismo tiempo, vamos a poner el caso, ya tienes el perfil y tú vas a trabajar con él, a romper esta estructura de un seguimiento lineal de aprendizaje, estímulo, respuesta y consecuencia, que por lo general se utiliza mucho el esquema conductual. Al romper una estructura de ellos caen en una impulsividad, e inclusive en una impulsividad hasta por la parte sensorial. Yo de repente le presenté algo que está desfocado de la realidad, y hay una cosa importante en este cerebro, que hay que anteceder lo que va a ocurrir. Eso es una cosa que siempre se lo he dicho a los padres. Si tú no antecedes lo que va a ocurrir, una salida, o que vas a engranar algo diferente en una rutina que tienes establecida de un aprendizaje, aquí puede el cerebro alterarse de cierta manera. Esta alteración viene dada ¿por qué? Porque no procesa la información o por la misma inflexibilidad.
Yo creo que son dos factores. Uno, el cerebro de las personas con autismo tiene menor desarrollo de la corteza prefrontal, entonces le cuesta mucho programar los pasos de una actividad, organizarse. O sea, una persona, por ejemplo, cuando en lo que tiene que ver con praxias, ponerse una campera, no está pensando cómo se pone la campera, toma la campera, se la pone automáticamente. O sea, yo te tengo que decir, desglosar los pasos de cómo te pones una campera. Uy, aquí entran estas maravillosas profesionales que son las terapistas ocupacionales, que en realidad tienen sistematizado cuestiones de la vida cotidiana, pero fíjate que estos chicos tienen muchas dificultades en cuestiones de la vida cotidiana, aseo, autocuidado, limpieza, cocinar, justamente por eso, porque el procesamiento de los pasos de una actividad les cuesta un montón. Eh, También les cuesta anticipar los posibles errores. Entonces, ahí viene la inflexibilidad, ¿no? En que me cuesta mucho cuando el plan no sale como acostumbrado, porque me cuesta resolver situaciones nuevas. Entonces, a veces yo me pongo a preguntar si es impulsividad o justamente como decís vos, baja tolerancia a la frustración. Como yo no puedo tolerar que esto ha cambiado porque no tengo herramientas para resolverlo, me pongo muy ansioso. Por eso este juego de palabras entre la hiperactividad, el autismo, la ansiedad, y en realidad, ¿cómo desglosar un cerebro, no? ¿Cómo decir, hasta acá llega la ansiedad, hasta acá es el síndrome de base, hasta acá es la personalidad? Porque nosotros que trabajamos con muchos nenes con autismo, sabemos que tienen rasgos de personalidad que son muy compatibles con su familia y, yo a veces me pongo medio tonta en este sentido, ¿no? Pero en cómo hubiese sido su personalidad si no existiera ninguna condición que lo acompañara, ¿no? O sea, son Exactamente. personas. Entonces es tan importante que nosotros podamos ver más allá de la condición y entendamos que es una persona en un entorno, con una familia, con sueños, con ideas, con una manera de mirar el mundo. Y nunca, nunca, nunca olvidarnos lo que vos decís. La persona con autismo tiene como guión la inflexibilidad, tanto que lo condiciona, lo supera, no puede controlarlo. Por eso no es capricho ni mala educación. No puede cambiar. Si algo se hace de una manera, se hace siempre de esa manera. Y le es muy Exacto. difícil cambiarlo. Sí, hay una cosa que son los patrones también repetitivos. Los patrones repetitivos, muchas veces se habla de lo que es la ecolalia o se habla de lo que es el balanceo como tal, ya serían estereotipias físicas o verbales. Y muchas veces se busca a que se eliminen, y eso es una manera de su flexibilidad decir o acondicionarse a un tipo de emoción. ¿Qué pasa con esto? Lógicamente, muchas veces estos chicos utilizan este método como para aislarse y buscar el confort que ellos quieren. Pues buscar el aislamiento es un confort para el autismo. Ahora, ¿qué pasa? No logramos el objetivo de la socialización. Ahora, ¿cómo poder explicar que estos comportamientos repetitivos son parte de sí y romperlos cae en patrones de irritabilidad? ¿Por qué caen en esos patrones de irritabilidad? A ver, la gente que es ansiosa y se muerde las uñas. La gente que es ansiosa y mueve una pierna cuando está nerviosa. La gente que golpetea una mesa. Puede entender perfectamente que tú dices, ay, lo hago porque estoy nervioso. Y lo entienden, y entienden que a veces cuando están controlando eso están más atentos en controlar no hacer eso que en lo que están haciendo. Bueno, en los nenes pequeños y en las personas con autismo, muchos de estos movimientos, sobre todo movimientos, tienen que ver con una forma del cerebro de descargar el exceso de energía. Hay que entenderlo así. Esa energía extra que me angustia, tengo una forma de descargarla fácilmente y para el cuerpo no hay nada más fácil que lo motor, porque lo motor no necesita nada de inteligencia, o sea, moverse, Ok, hacer un movimiento. No se necesita inteligencia, casi no hay programación, no se necesita un coeficiente intelectual superior ni nada, y es claramente una forma de gastar energía. Entonces, los pacientes con condiciones de neurodesarrollo, la que sea, que tienen movimientos repetitivos o que tienen estereotipias o rituales, lo hacen porque les baja la ansiedad y les da mucha seguridad. Inhibirlo es muy difícil y para ellos es un gasto de energía innecesario. O sea, necesitan hacerlo un tiempo. La mejor forma de entender cuál es la sensación que tienen las personas cuando hacen las estereotipias es hablar con personas estándar que no tienen otra condición y solo tienen estereotipias. Hay un montón de personas con estereotipias. Hablar con ellos, perdón si se cortó, hablar con ellos es una súper buena forma de entender qué es lo que pasa y ellos te dicen me da alivio. Hacerlo me alivia, me calma.
Sí, y fíjate que hay una parte muy importante del acondicionamiento de esta población, es focalizarlo. Y focalizarlo es como tú dices, hablar con él y llegar a un punto de que si él no llega a estar de acuerdo o está alterado ante una situación, nosotros debemos buscarle el foco. Si no existe el foco en el autismo, no existe conexión, ninguna comunicación. E inclusive, muchas veces se habla, inclusive llegan a las consultas como tal madres que tienen niños con autismo no verbal, en donde él, como no habla, no comprende. El niño comprende si se focaliza a lo que tú quieres decir. El niño con autismo tiene algo que esa misma hipersensibilidad táctil permite llegar a una profundidad hasta a nivel emocional de manifestarte cariño con las manos. Entonces, hay algo importante que nosotros tenemos que focalizarlo. Es un mundo definitivamente diferente. Ahora, cuando Laura llega a abordar el cerebro de un niño con autismo, un mundo totalmente diferente, un mundo desconocido, porque cada cerebro es diferente. En este caso sabemos que hay una complejidad en la neurocorteza y todas estas estructuras. ¿De qué manera es la perspectiva que tú nos puedes decir de qué más nos puedes decir de este cerebro? Nos hablaste de que existen más vellosidades en las dendritas. Ahorita, ¿cómo Laura, al ver, por ejemplo, una resonancia, qué patrones más te llaman la atención de este tipo de cerebro, de verla diferente? Bueno, hay muchas teorías circulando, ¿no? Sobre las estructuras que nosotros tenemos que ver y a mí me parece que muchas de ellas todavía están en evaluación, ¿no? Y no sé si nos van a cambiar la intervención, pero sí nos van a ayudar a entenderlos mucho más. Por ejemplo, hace unos años surgió una teoría muy interesante sobre el desarrollo del cerebelo en los pacientes con autismo, que en realidad sorprendió bastante, ¿no? Porque para los que no saben, el cerebelo es el órgano encargado del equilibrio. Entonces decían, pero ¿cómo puede ser que este órgano que no tiene ninguna implicancia o no tendría ninguna implicancia, estaría involucrado en el desarrollo del autismo? Y sin embargo se vio que en muchos pacientes, un alto porcentaje de pacientes con autismo, el desarrollo del cerebelo y muchas de estas apreciaciones también son microscópicas, ¿no? En países donde se puede hacer muchas autopsias de pacientes que fallecen, ¿no? El desarrollo es distinto y cada vez más se habla de la implicancia del desarrollo del cerebelo en el lenguaje, no solo en el desarrollo del autismo. Y por supuesto otra estructura que es muy importante y que es muy importante considerar y que sí nos puede explicar muchísimo los síntomas es el desarrollo del cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una estructura que está en el medio del cerebro. Imaginémonos el cerebro como una nuez. La mayoría han Ujú. comido una nuez alguna vez. Si nosotros sacamos la cáscara de la nuez, nos quedan dos mitades de nuez unidas por una parte central, que nosotros podemos partir y tenemos las dos, nosotros acá le decimos mariposas, las dos pedacitos de nuez. Y en el medio está la unión. Esa unión, porque el cerebro se parece mucho a una nuez, es el cuerpo calloso. Son las fibras, los axones, los cables de las neuronas que cruzan de un lado hacia el otro del cerebro y permite que el funcionamiento de un hemisferio, de un lado del cerebro y del otro, funcione coordinadamente. En estos chicos existe una cosa que se llama hipoplasia del cuerpo calloso. Por algún Ok. motivo, el cuerpo calloso se desarrolla menos. Entonces las conexiones interhemisféricas son más pobres. Y esto nos podría explicar un poco la forma de procesar la información. ¿Por qué son tan inteligentes, pero no pueden ver la información como un todo, sino en sus partes? Para poder ver el todo, para poder deducir, para poder inducir información, o sea, de un dato único hacer una conclusión más grande y de un dato más grande sacar una conclusión única, nuestros hemisferios tienen que estar muy bien conectados. Exactamente. Ahora fíjate algo. Saludos a Cristina Ocho, a Glenis, a Urbano, a toda la gente que se ha conectado. El cerebro del autismo, definitivamente algo tan profundo de estudiarlo y de manejarlo, pero sabemos que específicamente este cerebro le afecta la parte de las habilidades sociales, la parte del comportamiento diferente, el lenguaje, los intereses, la flexibilidad. Todas estas áreas se ven comprometidas como tal, el lenguaje también. Ahora, cuando yo me enfrento a tener una persona con autismo que yo la voy a relacionar en el medio social, eso es un boom muy fuerte para él y hay que hacer una preparación previa. Ahora,
qué pasa en el funcionamiento de él, porque él cae en muchas crisis, los ruidos, la hipersensibilidad, hay muchos factores que afectan este proceso. ¿De qué manera nosotros acondicionamos neurológicamente a que este niño no tenga tanto impacto ante tantos estímulos sensoriales y al mismo tiempo tanta gente que me quiere tocar, tanta gente que me quiere hablar y yo no quiero? Entonces, ¿qué pasa? Caen en esta, fíjate que hablaste de un punto que me llamó mucho la atención y me hizo recordar a un paciente que yo tengo, muy inteligente, pero cuando él siente este bombardeo, él dice, Rodrigo va a morir ahorita y va a morir y va a morir y va a morir y llora. Entonces, ¿qué pasa? De tanta inteligencia procesar los estímulos es muy difícil. Ahora, ¿de qué forma neurológicamente podemos acondicionar a que exista, por ejemplo, más relajamiento, más actitud, de que el cerebro no se sienta tan bombardeado? A ver, evidentemente nuestro cerebro es un órgano maravilloso porque, a ver, la mayoría de los estímulos que recibimos llegan en la misma intensidad a nuestro cuerpo. El cerebro jerarquiza a qué cerebro le voy a a qué estímulo le voy a prestar atención y no. Si yo estoy en un aula con un montón de compañeros hablando, yo puedo, y piensa en lo maravilloso que es, elegir escuchar a mi maestra y no a mis compañeros. Pero en realidad yo no lo hago conscientemente. Mi cerebro jerarquiza la información que me están dando y yo puedo escuchar eso más que otra cosa. Acá debemos apoyarnos muchísimo en todos los terapeutas que trabajen con un abordaje de tipo de integración sensorial. Lo que tenemos que hacer es entrenar al cerebro a percibir los estímulos para que pueda tolerarlos, seleccionarlos y manejarlos. Pero un dato que no es menor es, me parece que todos los que convivimos, trabajamos y conocemos de autismo y neurodiversidad, tenemos que enviar un mensaje de respeto y tolerancia. Nos las pasamos buscando estrategias para que nuestros chicos puedan insertarse en el mundo y yo no veo al mundo volviéndose loco por cambiar para poder ser tolerante con la neurodiversidad. Muy Entonces me cierto. parece que tenemos que sí o sí empezar a movernos para que la sociedad sea más tolerante. A ver, todavía nos preocupan los diagnósticos como profesionales. Nos preocupan los diagnósticos porque sabemos que la sociedad es intolerante, lo estamos viviendo ahora, ¿no? La gente no es tolerante ni siquiera con la religión, imagínate con algo que entienden o creen que es desfasado de lo que es normal. Pero por favor, estamos en el año 2023, tendríamos que poder vivir en una sociedad que fuera mucho más tolerante, que pudiera aceptar aunque no entendiera. O sea, uno tiene que poder entender el espacio del otro y ser respetuoso del espacio del otro. Una persona puede no querer saludar con un beso y está bien. Hay el adulto o la persona que en teoría no tiene ninguna dificultad en neurodesarrollo, tendría que poder entenderlo muy fácilmente. Sí, y fíjate que hay un punto muy importante que siempre se ha manejado es la sensibilización a nivel del autismo. Concientizarte que son diferentes, pero son especiales al mismo tiempo. Tú eres diferente, yo soy diferente y nos hace únicas, porque tú tienes tus maneras, yo tengo mis maneras, y es muy difícil llegar a la concientización de que las personas tengan amplitud mental, de entender de que hay personas con diferencias y hay personas que tienen estimulación de otra parte e inclusive el aspecto de la discapacidad que puede existir, ese concepto tan importante a nivel de la Organización Mundial de la Salud queda pequeño para lo que obtienen las personas con discapacidad y aún peor si lo estudias de país en país, porque ahí es cuando te das cuenta de que no hay una concientización mundial. Y en el autismo ocurre lo mismo. Todos los niños con autismo o las personas con autismo deberían tener un derecho a una seguridad y una seguridad social y no existe este tipo de situaciones. Ahora fíjate, si a cantidad de años que ya tengo trabajando aquí con esta parte del autismo, existen diferentes estudios que me dicen aproximadamente que el 70% de las personas con autismo pueden sufrir de convulsiones, pueden tener ciclos de epilepsia y pueden tener dificultades o deficiencias mentales como tal.
¿Qué nos puedes decir, Laura? ¿Por qué se afecta tanto el niño con autismo en estos aspectos tan detallados? ¿Por qué ocurre tanto este aspecto de las convulsiones? ¿Por este mismo problema en la neurocorteza? ¿Por qué ocurre? A ver, al ser una enfermedad de la corteza y al ver una alteración en cómo las neuronas se comunican entre sí, la epilepsia en realidad es lo mismo, o sea, hay una alteración en cómo las neuronas se comunican entre sí. Cada vez más, en realidad, los neurólogos estamos encontrando que la base de la mayoría de las condiciones del neurodesarrollo tienen que ver con esto, sin ir más lejos, la migraña. Ujú. Antes se creía que la migraña era de causa vascular, que había un problema en las arterias y las venas y por eso la cabeza dolía, y ahora en realidad se está llegando a la conclusión de que la migraña y la epilepsia son primas hermanas, que existe una alteración en cómo las neuronas se conectan entre sí, solo que en vez de generar convulsiones se genera el dolor, ¿no? Lo mismo pasa en la epilepsia. Altísima sospecha, tanto así que en muchos protocolos de rutina se solicitan electroencefalogramas para estudiar la epilepsia. Hay una forma de trastorno del lenguaje complejo que comparte síntomas de autismo, que es el síndrome Landau-Kleffner. Hay asociaciones mundiales de pacientes con Landau-Kleffner, en donde existe una condición muy rara, en donde hay una alteración eléctrica que se llama punta onda continua en el sueño lento. Los chicos tienen en el momento en que entran en sueño profundo, una descarga continua eléctrica que no genera convulsiones. Pero claro, en esas etapas del sueño uno fija lo que aprende y avanza en el desarrollo. Entonces, esta descarga continua en el sueño termina determinando que el paciente no pueda desarrollarse de manera adecuada. Ok, fíjense lo importante que nos ha manejado Laura. Ahora saludos a Felicidad, a Noelit. Y aquí hay una pregunta que está haciendo Urbano Zula. Dice, tengo una niña con hiperactividad, pero aún no 100% comprobado. Reprobó su grado por esta razón, el hecho de que su madre se haya ido a otro país con sus hermanas y la haya dejado tendría que ver con, vamos a esperar que ella termine el comentario porque lo dejo hasta allí. No sé si es con el autismo, pero voy a esperar a que ella haga el comentario final. Ahora fíjate, cuando hablamos de de las anomalías del cerebro, el cerebro del autismo, yo siento que es un mundo como cuando tú lo ves a primer momento que tienes un paciente, es un mundo tan interesante, porque el autista tiene, yo digo que yo a veces hablo de estos cortos en la sinapsis, hay unos cortos que existen de uno a otro en esas conexiones cerebrales que a veces cuando vemos que él de repente está actuando y de repente tiene una alteración o de repente grita o de repente aletea o este tipo de conexiones que no están bien. Y ahí es cuando mi insight es algo en el cerebro está desconectándose aquí y está conectándose allá. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento que yo, por ejemplo, al ver esto, y mucha gente que está aquí conectada debe saberlo, que tú al ver al niño ya sabes que se puede focalizar un problema o una sinapsis que se desborde. Ahora, al existir una comorbilidad, es decir, por ejemplo, está el autismo con el TDAH o tenemos el autismo con una PC, una parálisis cerebral, ¿cómo trabajamos este cerebro? Por lo general, yo voy a hacer una acotación antes que me contestes, es a nivel del enfoque psicopedagógico y psicológico, nosotros trabajamos con el diagnóstico que más prevalencia tiene de dificultad, ¿ok? ¿A dónde podemos focalizarnos? Pero a nivel neurológico, ¿cómo trabajas ese cerebro? A ver, uno no trabaja con diagnósticos, sino con demandas. Y las demandas van variando a lo largo de la edad, ¿no? Entonces está muy bien esto de que vos decís, uno trabaja con el área más afectada. Pero hay que entender que el cerebro es plástico. Y esta plasticidad no tiene que ver con que las neuronas se puedan reproducir o no, sino que aunque yo favorezco conexiones. Entonces, y cuanto más joven es el cerebro, más fácil es que esas conexiones crezcan más. Es como una planta. Cuanto antes la trasplanté, la cuido y la riego y cambio la tierra, mejor van a ser sus raíces, que si espero muchos años. Entonces, yo creo que lo que hay que trabajar es en estimular el cerebro de forma global. A mí me parece maravilloso estos países que tienen la posibilidad, justamente porque sus tasas de natalidad son muy bajas, de que todos sus habitantes hagan estimulación temprana, desde muy pequeñitos. Porque eso solo puede traer beneficios. O sea, pensemos que si en un paciente que tiene neuronas dañadas, la estimulación puede corregir
el defecto, imaginémonos en un cerebro sano la estimulación temprana, la maravilla que puede hacer. Sí, Entonces, yo creo que lo que hay que, cuando uno tiene muchas dudas de cuál va a ser el déficit, porque la verdad que muchas veces el déficit se mide en base a la demanda. Yo conozco un nene de 6 meses y a veces no sé si va a hablar, pero yo puedo estimular el lenguaje de cualquier manera. Por eso me parece tan lindo antes del año que los chicos van a estimulación temprana, porque se estimulan todas las áreas. En realidad, la estimuladora temprana, si bien trabaja en un área que cree que estamos afectada, estimula todo. Es cómo seleccionar qué estimular, porque aparte el cerebro exacto. de la persona con autismo es tan selectivo que también mira lo que quiere. Entonces yo creo que la estimulación, cuando uno la nombra de esta manera, parece como que es algo específico y es. Pero, a ver, leer un cuento, cantar una canción, salir al parque, llevarlo a jugar con otros, comprar bloques, mostrarle juguetes que no tenga, por ejemplo. Nosotros en la sociedad tenemos, tenemos bastante más dificultades en que los varones, por ejemplo, jueguen con muñecas o las nenas con autitos, con cochecitos, con carros, como le dicen ustedes. Entonces, una forma de estimular el cerebro de los chicos es justamente tratar de evitar estas cuestiones de género, ¿no? Y que los chicos puedan jugar y enseñarles a jugar. El juego es, sin dudas, la mejor forma de estimulación en la infancia. Ok. Bueno, aquí tenemos un comentario de Cristina Ocho que dice qué información tan interesante, pero el otro comentario que habíamos quedado pendiente dice, tengo una niña con hiperactividad, pero aún no 100% comprobado. Reprobó su grado por esta razón, el hecho de que su madre se haya ido a otro país con sus hermanas y la han dejado, tendría que ver, ya déjame ir al otro pedazo, que ver con su conducta de aprendizaje lento y atencional. Bueno, yo quisiera hacer un comentario de esta situación, ¿no? Es importante darse cuenta que si existe la hiperactividad o no existe la hiperactividad. Eso es muy importante manejarlo, porque no sé cómo lo ves tú, Laura, pero es como una manera de etiquetar. Él no reprobó porque no es hiperactivo. Primero hay que evaluar neurológicamente de qué forma hay una hiperactividad. Y otra tiene que ver a que hay muchas áreas afectadas. Además que si tiene un déficit atencional y al mismo tiempo tiene una parte emocional afectada porque no existe las figuras familiares, esto puede traer como un desenlace una pérdida de un año escolar. Ahora, ¿qué piensas tú de este comentario? A ver, yo creo que los diagnósticos son siempre un proceso y nunca un momento, ¿no? Que lo que uno mira de un paciente casi siempre es una pequeña parte de su realidad y que es inevitable separar a las personas de lo que sentimos. Que si una persona está triste, es imposible que esté conectada con algo que cree que es tan poco importante como retener datos numéricos. Entonces yo sería muy prudente en hablar de TDA en esta pequeñita y si fuera la abuela confiaría mucho en su equipo que está trabajando, ¿verdad? Porque uno trabaja con la demanda, o sea, con lo que está observando el paciente. Y a veces uno puede explicarlo claramente, a veces no, pero hay que saber acompañar sin necesidad de catalogar. Quizás esta nena tenga rasgos de disatención y tienda a distraerse cuando se pone ansiosa, eso no quiere decir que tenga un déficit de atención. Exactamente, e inclusive esa desatención puede ser hasta motivada por el factor emocional. De repente ya no está enfocada porque no tiene el familiar más cercano o la madre, que es una figura importante tal vez en su vida. Ahora, hay algo importante cuando nos basamos en esta dificultad, hablando nuevamente del autismo, lenguaje, socialización, hipersensibilidad táctil, auditiva, toda esta cantidad de fenómenos que yo digo es como un bombardeo que tiene el pobre niño o la persona con autismo. ¿De qué manera la estimulación temprana hace un papel importante? Pero ahora Laura, que diagnostica el autismo y da cuántas veces o cómo puede ser este proceso de reevaluación neurológica de una persona, por ejemplo, con autismo. Oh, yo creo que cada vez más es un desafío evaluar a las personas neurodiversas y yo hago mucha fuerza porque en breve dejemos de hablar de diagnósticos y empecemos a hablar de perfiles de funcionamiento. O sea, que podamos describir cuáles son las habilidades y los desafíos que una persona tiene en su desarrollo y no tengamos la necesidad de encuadrarla y hagamos estudios biológicos para ver si hay alguna causa de base que lo determine, ¿no? Yo creo que en algún momento la genética nos va a dar un cachetazo a todos los que diagnosticamos y vamos a poder dejar de hablar pavadas.
Mientras tanto, creo que uno tiene que ser claro cuando habla con los papás o los cuidadores o los tutores, de que siempre, y esto lo voy a repetir mientras viva, los diagnósticos en la infancia se escriben en lápiz negro. Muchísimas veces nosotros hacemos diagnósticos que deben ser revisados en el transcurso del tiempo y si es posible por personas que no hayan hecho el diagnóstico primario, o sea, por personas que sean completamente objetivos mirar al niño. Y que a veces el diagnóstico puede cambiar, no necesariamente porque el primer diagnóstico ha estado mal, sino porque justamente lo que buscamos es que esta persona tenga herramientas hasta el punto de que estos diagnósticos, que son descripciones de las características en un momento dado, estas características hayan mejorado tanto que el paciente ya no cumple los criterios de diagnóstico inicial, ¿no es cierto? Entonces me parece que uno tiene que, lo que tiene que tratar, que es muy difícil con la enorme demanda que tenemos los profesionales de la salud hoy, ¿no? De tener diálogo con los pacientes y explicarles, porque a veces el diagnóstico es como un salvavidas o como un motivo, ¿no? Se convierte en como mi hijo que tiene autismo y como perder el diagnóstico da como pena y en realidad el diagnóstico es un dato más de ese paciente, pero no lo define, no tiene que Exactamente. definirlo. Exactamente, y fíjate que yo hago muchísimo esa observación con los padres, por llamarlo así, las personas de niños pequeños, de que el diagnóstico no focaliza el nivel de funcionamiento, él puede cambiar totalmente. De repente la teoría del gluten, que hablamos de que no deben consumir gluten, existen otros diagnósticos de salud, la diabetes no puede consumir azúcar. Es decir, muchas veces nos aferramos a la palabra del diagnóstico y la palabra autismo, porque inclusive te doy unas características del autismo y digo que es un autismo de tipo 2, de nivel 2, y de repente lo ven como mal. Y hay algo importante que tomar en consideración en el autismo, y tú lo dijiste muy claramente, los tipos de apoyo y las necesidades que tiene esta persona. Es lo que determina lo que yo puedo aportar para ella. Ahora, cuando hacemos el estudio del autismo, también vemos que este cerebro, con este proceso neurológico, con su sinapsis y todo, él requiere de una oxigenación importante y la oxigenación se la puede dar muchas cosas. Primero, las actividades deportivas son muy importantes. Primero traen dos enfoques, el relacionamiento social y al mismo tiempo esta oxigenación cerebral. Y otra de las cosas, existen algunas medicaciones naturales que también ayudan, el magnesio, el omega, se ha determinado que sí. Ahora, el alcance de estas actividades, el uso de la medicación natural, el uso de la medicación tradicional, ¿qué tanto le aporta al niño? Tú puedes hablarme de la oxigenación que necesita ese cerebro. A ver, por supuesto que el cerebro para funcionar necesita oxígeno y azúcar, ¿no? No mucho más que esto. Azúcar de buena fuente, ¿no? Eh, yo creo que el cerebro lo que necesita es mantenerse en movimiento. Que mantenerse en movimiento favorece la buena circulación y que favorecer la buena circulación mejora la pérdida de radicales libres y que no se, que se haga un buen recambio de nutrientes en el cerebro y tratar de que haya una buen aporte nutricional. Lo que pasa que a veces todas estas teorías ponen, yo siempre digo a mis pacientes en camisas de 11 varas, ¿no? Porque es muy fácil sugerirlo, pero a veces es tremendamente difícil hacerlo y justamente es ir a entrar en las situaciones donde ellos tienen más dificultades. Tiene que hacer deporte, es muy común que estos chicos tengan aversión a deportes y sobre todo de grupos. Entonces esto genera una angustia en los papás porque dicen, yo sé que tiene que hacer deporte, pero ¿cómo hago para que haga deporte? O sea, no puedo sacarlo. Entonces, aunque sea mantenerse en movimiento, Exacto. llevarlo a un parque, sacarlo a caminar, que este tiempo, si viven en lugares donde tienen parque, aunque sea sacarlo afuera, para que esté al aire libre, que empiece a conectarse. Y la comida es otro tema. Primero, porque las comidas con dietas restrictivas favorecen menos la socialización. O en un nene con autismo que tenga una dieta libre de gluten y yo lo quiero dejar ir a comer a la casa de un amiguito, perdón, o ir a un cumpleaños, se dificulta un montón. Entonces, Exacto. el límite más la selectividad alimentaria. Entonces, el límite entre lo posible y lo bueno es delicado.
Sí, y una de las cosas es que nosotros tenemos que ponderar algo, y eso siempre lo he hablado en materia de la alimentación. Por supuesto que la alimentación modifica comportamientos y estamos claros de que este aspecto también es muy recurrente en lo que es la adquisición de comportamientos como tal, pero el niño también es libre de ir a espacios y poder interactuar, pues. Entonces, por ejemplo, decía yo a una madre que decía, yo no le voy a dar Coca-Cola, yo no estoy hablando de que la Coca-Cola sea muy buena, por supuesto que no, pero si el niño quiere experimentarle, dale medio dedo y échale muchísima agua y que lo pueda consumir ese día. Porque ¿qué pasa? También si te pones a ver tanta selectividad es excluir. Y lo que estamos buscando es incluir. Ahora fíjate, A ver, Laura. uno acá no quiere. Yo trato de ser siempre muy respetuosa de lo que los papás decían, porque soy mamá y si a una de mis hijas le pasara algo, yo estaría desesperada y las entiendo, pero uno debe aconsejarlos como profesionales. Me parece que lo perfecto es enemigo de lo bueno y que a veces los extremos son difíciles de sostener. Entonces, no castigarse tanto, tratar de, si quieren intentar alguna de las dietas, que por supuesto reducir el gluten y reducir las azúcares refinadas es sano para cualquier niño, pero son niños y van a querer experimentar. Y lo prohibido es lo que más se añora, entonces tratar de tener un poco de Exacto, cintura, no ser más inflexibles que ellos. exacto. Ahora, en materia de, por ejemplo, los padres llegan con esta ansiedad de no comprender qué es lo que está en el mundo, en el cerebro de su hijo. No comprenden qué es lo que pasa y es viable, pues, porque hay comportamientos que no se pueden entender, hay comportamientos que, que uno no sabe de qué esperar porque el niño con autismo también es muy predecible. Dime, por ejemplo, 4 recomendaciones que le podrías dejar a estos padres en materia de la atención de este cerebro de este niño. Primero que nada, les voy a decir que ningún padre sabe que tiene su hijo en la cabeza, no solo los padres de los niños con autismo, que los seres humanos somos impredecibles y que a veces ni siquiera nosotros mismos entendemos por qué tenemos las respuestas que tenemos. Por eso te cuento, María José, esa no era la sorpresa, pero igual te cuento que ya está mi libro, que tiene mi hijo en la cabeza, se llama. Así que ahí pueden leerlo. Prontito va a estar y lo pueden comprar digital. Es un libro cortito y un poco, este es el primero, ¿no? Pero un poco eso a mí también me mueve, ¿no? ¿Qué tiene mi hijo en la cabeza? O sea, ¿cómo funciona el cerebro de un niño? Y las 4 recomendaciones son la misma. Amor, amor, amor y amor. No se puede amar suficiente a una persona neurodiversa, porque el amor es tolerancia y mirar con compasión, con amor. Compasión no es pena, es amor. Entonces, cuando uno logra mirar a sus hijos con amor, va a necesitar mucho menos arreglar y entender y va a aprender a aceptar y acompañar mucho más. No entendemos, a veces no entendemos, hay explicación, no la entendemos. Si nosotros sabemos que hay una explicación, aunque no la entendemos, vamos a ser más tolerantes. A ver, un nene con autismo se puede desregular porque tiene reflujo, acidez, y no nos los va a poder decir. Y se va a sentir muy mal. Si acá hubo mujeres que estuvieron embarazadas, saben que el reflujo es muy molesto. Y si uno se puede sentar, tomar algo, comer algo, incorporarse, se alivia. Imagínense un paciente con autismo que yo quiero que se mantenga acostado y tiene muchísimo reflujo. Y él se pone súper irritable que se quiere sentar y grita y pega y se arranca los pelos. Exactamente. No tolera más, pero no nos los puede explicar. Entonces, acompañamos la conducta que aparece porque esa conducta tiene un fin equilibrador. Nosotros no entendemos y los seres humanos no sabemos acompañar lo que no vemos y lo que no entendemos. Mirar con amor y contener, no corregir. Cuando dejamos de querer corregir, empezamos a poder acompañar y vamos a entender mucho, pero mucho más. ¿Ok? Ahora fíjate, aquí tenemos un comentario de Cristina, la mejor medicina definitivamente es Sí, el total. amor. Ahora, Laura, tú podrías decirnos dónde nos conseguimos en las redes sociales a Laura. Y después al final te voy a dejar que le digamos la sorpresa. Esta gente está esperando cuál es la sorpresa que tenemos. Cuéntanos dónde te podemos conseguir, en qué enlace en las redes sociales. En @Corredera me pueden encontrar y ahí pueden escribirnos si quieren el libro, si quieren el enlace y se los pasamos. Ok, Ahí contá vos. perfecto. Ahora, No aguanto, si tú lo mi puedes, idea no aguanta. yo sé,
Tú puedes escribir allí esa red social para yo cerrar este espacio Sí. y después te doy la palabra a ti para que tú digas la sorpresa del día de hoy. Bueno, gente bonita, hay algo importante, el cerebro del autismo, un mundo azul maravilloso. Este mundo azul tiene diversidad de colores, una neurodiversidad de expectativas y nosotros tenemos que focalizarnos definitivamente en la fortaleza y sobre todo en esta perspectiva que nos habló Laura, que es el amor. El amor, empezar a entrar al mundo del cerebro del autismo es algo mágico. Tenemos que tener muchísima paciencia, tolerancia y entender que mientras más luchamos, más pronto vamos a tener la respuesta inmediata. Hay niños no verbales con autismo que pueden ser verbales siempre y cuando tú toques el corazón, porque hay algo importante en el autismo. Hay que tocar el cerebro, pero hay que saber tocar el corazón de estos niños que tienen muchísimas cosas que darnos. Cuando empieces a aprender qué es lo que él te dice, ahí es cuando empiezas a modificar su cerebro. Bueno, Laura, te doy la palabra para que nos puedas decir cuál es la sorpresa que le Ay, qué tenemos a honor. vos. En realidad, esta es idea de María José, que es la persona más prolija que yo conozco en el planeta. Ella es toda prolija, la amo. Y hace un par de meses ya, lo que pasa que yo soy la más colgada, así le decimos en Argentina, la gente que hace muchas cosas. Empezamos a pensar en armar una masterclass. Así que si Dios quiere en breve, si Dios quiere no, en breve, porque ya está casi lista, va a estar lista para que ustedes puedan acceder a verla. ¿Querés ampliar un poquito más? Bueno, sí, yo quería ampliar primero porque son aspectos muy importantes. Hay muchas herramientas que le vamos a dar desde de varios enfoques, desde el enfoque neurológico, desde el enfoque científico que tiene Laura y desde el enfoque psicopedagógico y de la terapia conductual. Es importante tomar en consideración que tanto Laura como yo somos especialistas tanto en la parte del TDAH y la neurodiversidad también en el autismo y por tanto pueden tener el acompañamiento. Queremos nosotros que apoyen este proyecto para poder llegar más lejos en lo que es la concientización de cualquier aspecto de la neurodiversidad. Bueno, gente bonita, Laura Corredera, que siempre me deja con ese corazón lleno de muchas expectativas y de muchísimo enriquecimiento, porque sé que es una mujer que apoya y da todo lo que puede dar a la neurodiversidad. Muchísimas gracias por acompañarme. Para mí es un total honor y a todas las personas que se conectaron, un gran abrazo, Laura, y a todos los que están conectados. Y para ti, muchísima suerte y que Dios bendiga todos tus caminos. Gracias, bendice y a ustedes también. Que tengan todos un hermoso fin de semana y acuérdense, nuestros hijos ya son perfectos como son. Los quiero. Saludos a todos.